Estaba sentada a la mesa de la sala, rodeada de familiares que intercambiaban risas y anécdotas. Sin embargo, todo lo que podía escuchar eran los latidos acelerados de mi corazón, como un tambor que marcaba el ritmo de mi creciente ansiedad. La mirada de mi madre, siempre afilada y crítica, pesaba sobre mí como una losa. Desde que me senté, supe que mis elecciones estaban bajo el microscopio. Fue durante una de esas comidas familiares, donde la inconsciencia del familiar se transforma en un eco de viejas heridas, que todo se volvió tangible de nuevo. Valeria, ¿realmente piensas que ese es un buen camino para ti? La voz de mi madre reverberó en la habitación, cargada de desdén. El plato de ensalada que tenía frente a mí se tornó borroso a través de mis lágrimas reprimidas. La incomodidad se apoderó de mí. Nunca seré suficiente para ti, pero quizás deba ser suficiente para mí, pensé, esta frase resonando como un mantra en mi mente. Pero en ese instante, mientras su mirada me escaneaba como si fuera un proyecto inacabado, me pregunté si alguna vez podría salir de la sombra de mi hermana, la perfecta, la aclamada. La comparación era un veneno que había estado presente desde mi infancia. Recordé cómo cada logro personal que compartía con mi familia se convertía en humo al compararse con los de mi hermana mayor, cuyas hazañas siempre eran el centro de atención. Gané un premio en la universidad, pero mi madre ni siquiera alzó la mirada de su teléfono. Para ella, mis éxitos eran meras notas en el fondo del programa que florecía a su alrededor. Y así, sentada en esa mesa, entendí que mis esfuerzos eran como hojas marchitas llevadas por el viento, insignificantes y desvalorizadas. Esa cena era solo una repetición de un ciclo en el que me encontraba atrapada, un ciclo que parecía eterno. Mientras la conversación fluía a mi alrededor, un momento de lucidez me golpeó. No era solo la crítica de mi madre la que me hería. Era yo, misma, incesantemente juzgando mi valor en base a los estándares que ella había establecido. ¿Por qué debería importar lo que piensen de mí? ¿Por qué la opinión de mi madre tira tan fuerte de mis cuerdas emocionales? La confusión se entrelazaba con el dolor, y pronto sentí el torbellino de la competencia resurgir. La herida del pasado jamás había cicatrizado, solo había aprendido a ocultar mis sentimientos. Decidí que era el momento de confrontar mi verdad. En ese ínfimo instante, comprendí que todo lo que había sufrido no había sido en vano. Debía encontrar mi voz, la que se había ahogado en el eco de los comentarios despectivos. El camino hacia mi autovaloración comenzaba con esta decisión. ¿Cómo podría usar esta herida como impulso en lugar de una carga? Me levanté de la mesa con la inevitable certeza de que este ciclo debía romperse. El amor que anhelaba no era una carga, sino el giro hacia mi autenticidad. Y aunque el desafío se erguía ante mí como un monstruo de varias cabezas, sentí dentro de mí una chispa, una semilla dispuesta a florecer. La luz de mi propia comprensión, anhelante de salir a la superficie. Recostada en mi cama esa noche, me encontré mirando el techo, sumida en un mar de recuerdos que pulsaban con una vida propia. Mi mente comenzó a viajar a la infancia y a imágenes que, al igual que fotografías antiguas, se desvanecían dolorosamente con cada segundo. Recordé los días en que debía conseguir las mejores notas para que mi madre me mirara con orgullo. Recuerdos repletos de sus expectativas, de un amor condicionado que siempre parecía estar a un paso de distancia, como un espejismo en el desierto. Las primeras imágenes que emergieron fueron de la escuela primaria, mis dibujos colgando en la pared de la clase, cada uno un intento genuino de ser elogiada. En la memoria, veía cómo mis compañeras de clase se reían y jugaban, felices y despreocupadas, mientras yo evaluaba cada pequeño palo de color en busca de la perfección que pensaba que era necesaria para ser querida. Y entonces estaba allí, en la mesa de la cocina, frente a mi madre, que pasaba horas revisando mis tareas como si se tratara de una investigación científica. ¿Por qué no usaste esos colores? O, esta forma está mal hecha. Eran sus comentarios recurrentes, que se filtraban en mi alma como una tormenta incesante. Cada crítica aturdidora hacía eco en mi mente, y comenzó a formarse en mí la creencia limitante de que debía ser perfecta para merecer amor. A medida que crecí, esa presión se transformó en una jaula invisible, y mi hermana, con su sonrisa perenne y su habilidad para cumplir todos los estándares, fue el modelo inevitable al que siempre sentí que debía alcanzar.
La veía recibir elogios a expensas de mis propias victorias. Una vez, recuerdo vívidamente, había estado practicando durante semanas para una competencia de natación. Al llegar a casa, con la medalla colgando orgullosamente de mi cuello, mi madre fue incapaz de esconder su decepción cuando mi hermana ganó el campeonato de debate en la misma tarde. Esa medalla, la cual había tenido tanto significado para mí, se volvió opaca en el brillo del talento de mi hermana, convirtiéndose en otra capa de mi invisibilidad. Sentía como si el aplauso se desvaneciera entre las sombras de su éxito, y una vez más, el dolor se instalaba en mi pecho, ahogando cualquier alegría. Esas memorias me perseguían, como ecos de un tiempo donde cada logro era una sombra, cada éxito eclipsado por el brillo de la perfección ajena. La herida dentro de mí crecía, alimentada por la comparación continua. Sentía como si mi corazón estuviera repleto de una necesidad constante de validación, de un deseo insistente por escuchar aquellas palabras que nunca llegaban. Estoy orgullosa de ti. La soledad se tornó mi compañera, y con ella un sentimiento arraigado de insuficiencia. Si cada error era un ladrillo, estaba construyendo una muralla alrededor de mi ser, cada día más alta y más difícil de escalar. Recorrí mentalmente esos momentos críticos. Me vi en la habitación oscura en la que solía esconderme con un libro en mano, como si el mundo real nunca hubiera existido. Allí, mientras las letras bailaban frente a mí, me quedaba atrapada en las historias de personajes que no eran como yo. Ellos siempre ganaban siempre, nunca se sentían invisibles. La bibliografía de mis ilusiones nunca reflejó mis verdades. Esa niña interior, la que necesitaba ser escuchada, estaba aplastada bajo el peso de una crítica implacable. Como un volcán esperando a estallar, guardaba mi dolor y mi rabia en un rincón oscuro de mi ser. Mientras estas memorias llenaban mi mente, una chispa de comprensión emergió. Journal en mano, empecé a anotar todo esto, dejando escapar las palabras que se habían atascado en mi garganta. Debo ser perfecta para ser amada. Mis errores no son tolerados. Las creencias que habían moldeado mi identidad brotaban como veneno en un corazón que solo anhelaba sanación. Ahora podía ver. Cada palabra que había sentido en mi niñez resonaba en las afirmaciones que continuaba haciendo en mi vida adulta. En aquel torrente de emociones, entendí que mi dolor no era simplemente un recuerdo, sino una historia que ansiaba ser reescrita. Tener el coraje de enfrentarme a mis recuerdos, de dar voz a mi niña interior herida, se convirtió en la primera rendija de luz en muchos años. Es hora de sanar, me dije, reenfocando mi vista en el amor que realmente anhelaba. La idea de que debía ser perfecta estaba profundamente enraizada, pero tal vez, solo tal vez, podía comenzar a cultivar una versión de mí misma que no colocara su valía en manos ajenas. Quería aprender a hacer mi paz con los errores, a abrazar mis imperfecciones. Era momento de liberar mi historia del ciclo de dolor y crítica. Así, en el silencio de mi habitación, con lágrimas de liberación deslizándose por mis mejillas, la niña que había estado oculta durante tanto tiempo comenzó a emerger, lista para ser sanada. Todo cambió en una de mis clases de psicología, cuando mi profesora empezó a hablar sobre Carl Jung y sus teorías sobre la sombra. Sus palabras resonaron profundamente en mí, como una melodía olvidada que despertaba recuerdos ocultos. Jung describía la sombra como las partes de nosotros mismos que reprimimos, aquellas que preferimos ignorar, nuestros miedos, inseguridades y aspectos que consideramos inadecuados. En medio de esa aula iluminada por la luz suave de la tarde, cada oración se convirtió en un eco que reverberaba en mi frágil esencia. Era el primer paso hacia un nuevo entendimiento de mí misma. Esa noche volví a casa con una mezcla de emoción y curiosidad. Anhelaba conocer más sobre Jung, así que busqué en la biblioteca de la universidad todos sus escritos que pudiera encontrar. Sumergirme en conceptos como la individuación y la búsqueda de la autenticidad se volvió un refugio. Cada página que leía iluminaba un rincón que había estado a oscuras demasiado tiempo. Finalmente, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. El sufrimiento no era solo una carga, sino un camino hacia la liberación. Al reflexionar sobre mi vida, empecé a ver mis creencias limitantes desde una nueva perspectiva. Entender que los comentarios críticos de mi madre habían proyectado su insatisfacción sobre mí
me permitió ver que no estaba sola en este dolor. Se trataba de un patrón familiar. La sombra de la perfección que había sido sembrada en mí se había transmitido de generación en generación. Esta realización fue liberadora y pesada al mismo tiempo. Finalmente comprendí que mis luchas no eran únicamente mías, sino parte de un legado emocional que estaba lista para romper. Con cada nuevo concepto, decidí que era hora de enfrentar mis propios miedos. Empecé a expresarme a través de la pintura y el dibujo. Aunque había dejado de lado el arte durante tanto tiempo, encontré en esas herramientas un canal para liberar mi voz reprimida. Cada línea que trazaba se convertía en un acto de afirmación personal, liberando la angustia almacenada. No se trataba de la perfección artística, sino de un espacio seguro donde pudiera ser vulnerable. A medida que exploraba más sobre mi sombra, también comencé a tener sueños reveladores. En esos sueños, una figura oscura me seguía, representando el miedo y los defectos que había querido ignorar. Sin embargo, en lugar de huir de ella, vino la comprensión. Debía acercarme a esta parte de mí misma. Enfrentar mis imperfecciones se convirtió en un acto de coraje, y con cada intento de aceptación, descubría nuevas fortalezas que habían permanecido ocultas. Mis sesiones de reflexión se convirtieron en rituales sagrados. Me sentaba con un diario y dejaba fluir mis pensamientos, conectando mis emociones más profundas con la teoría junguiana. Si mi sufrimiento se puede comprender y compartir, tal vez pueda reescribir mi historia, me repetía. Este mantra me dio poder para mirar hacia adentro y darme permiso para sanar. Comprendí que desnudarse emocionalmente no era una debilidad, sino un acto de valentía que podía abrir puertas a nuevas posibilidades. La teoría junguiana sobre la integración de la sombra se volvió fundamental en mi día a día. Aceptar mis defectos se transformó en una forma de empoderamiento, y la carga de la perfección que siempre había sentido empezó a desvanecerse. Las sombras que antes me asustaban comenzaron a llenarse de matices. En este proceso, el amor propio emergió como un faro que me guiaba en la oscuridad, y empecé a darme cuenta de que cada experiencia adversa era un ladrillo en la construcción de mi verdadera identidad. Con cada nuevo entendimiento, sentí que estaba lista para dar el siguiente paso, la aceptación de todas mis partes. Preparada para comenzar esta nueva etapa de mi viaje emocional, decidí comprometerme a enfrentar mis sombras y abrazar mis imperfecciones. Aceptar mi autenticidad se convertiría en mi prioridad, y entendí que este camino no solo transformaría mi vida, sino también afectaría positivamente a quienes se cruzaran en mi camino. Así, con esta nueva luz de autoconocimiento en mi corazón, estaba lista para escribir la historia que verdaderamente me pertenecía. Error al ir. Generar el bloque 4. Con el corazón lleno de una mezcla de miedo y esperanza, comencé a rediseñar mi vida tras el descubrimiento que había hecho sobre mí misma. Había pasado meses cruzando un vasto desierto emocional, una travesía cargada de introspección y dolor, pero ahora se extendía ante mí un nuevo horizonte brillante que prometía autenticidad y libertad. La idea de enfrentar mi sombra y abrazar mis imperfecciones se había convertido en el faro que guiaba mi camino. Pero al mismo tiempo, sentía que el proceso de individuación estaba solo en sus primeras etapas. Todo lo que había aprendido debía ser llevado a la vida real. Un día, después de una larga noche de reflexión, decidí que era momento de tomar acción, de llevar los nuevos aprendizajes más allá de las páginas de mi diario. Quería enfrentar la dinámica tóxica con mi madre, algo que siempre había evitado por miedo a su reacción. Si realmente busco mi autenticidad, debo ser valiente, pensé. Así que, con un nudo en el estómago, preparé mis pensamientos y palabras, deseando encontrar la manera de expresar cómo sus críticas habían afectado mi autoestima y mi identidad. La conversación ocurrió durante la cena, un evento habitual que solía evocar en mí una mezcla de ansiedad y dolor. Pero en vez de replantear la misma historia, me armé de valor. «Mamá, hay algo que necesito contarte». Sentí el silencio caer sobre la mesa, una presión tensa colgando en el aire. Desde que tengo memoria, he sentido que nunca era suficiente para ti. La mirada de sorpresa cruzó su rostro, pero antes de que pudiera responder, continué. Siendo honesta, a veces me he sentido como si estuviera en competiciones en lugar de ser tu hija. Necesito que escuches cómo tu forma de enfocarte en mis errores me ha hecho sentir.
le dije con la voz temblorosa pero firme. Para mi sorpresa, mi madre no reaccionó con enojo ni a la defensiva, como yo había anticipado. En lugar de eso, vi en sus ojos un vistazo de comprensión, una chispa que parecía desesperada por emerger. «No sabía que te sentías así», murmuró. Fue un momento revelador. Durante años había temido este diálogo, aferrándome a la idea de que su crítica era el amor. Pero ahora, al abrirme, la realidad se desenterraba. Noté que las barreras que nos separaban empezaban a diluirse. Esa conversación se convirtió en un punto de inflexión entre nosotras. Mi madre continuó compartiendo su propia lucha con la inseguridad y sus propias sombras. Me di cuenta de que su necesidad de criticar venía de sus complejos no resueltos. Nos sentamos juntas, vulnerables y honestas. Había dado un paso hacia la mayor autenticidad en mi relación más complicada, y eso me llenó de una renovada esperanza. A partir de ese momento, podía ver un camino donde antes solo había oscuridad. Las semanas siguientes se convirtieron en un ejercicio continuo de establecer límites y reforzar mi voz. Comencé a practicar, decir no a compromisos que no me llenaban, a liberar la carga de cumplir con expectativas externas. Apliqué lo que había aprendido sobre la sombra, integrando mis antiguos miedos en una nueva narrativa, donde no solo era suficiente ser la hija perfecta, sino también la hija auténtica. De repente, el mundo que percibía se expandía, y con ello crecía la posibilidad de una vida más rica y plena. Sin embargo, mi viaje no fue lineal. Hubo momentos de recaída. En un encuentro familiar posterior, me enfrenté a las viejas dinámicas, y una crítica hiriente de mi madre volvió a pinchar el costado de mi autoestima, llevándome a cuestionar mi progreso. Pero, en lugar de permitir que esa voz se apoderara de mí, hice un ejercicio consciente. Respiré hondo y me acordé de la conversación valiente que habíamos tenido. Recordé que mis principios y mi autenticidad eran ahora mi prioridad. Decidí que era momento de reafirmar quién era. Con el matiz de su preocupación, resonando en mi mente respondí: «Mamá, valoro tu opinión, pero estoy trabajando en ser más compasiva conmigo misma. No soy perfecta, y eso está bien». Miré sus ojos, y, para mi sorpresa, vi una nueva chispa de respeto. Como si al decir estas palabras, estuviera también enseñándole a ella lo que significaba la autenticidad. Con el tiempo, mi vida se fue transformando. La mayor revelación llegó durante una noche en la que estaba de pie frente al espejo, sintiendo la luz del amor, propio inundando cada rincón de mi ser. Había llegado a un punto en el que sentía que me estaba liberando de las ataduras del pasado. «No necesito ser perfecta para ser amada», me repetí una vez más. Este mantra se había vuelto una declaración de empoderamiento, cada repetición reverberando en la verdad que había tomado tanto tiempo en descubrir. Mi relación con mi madre, aunque complicada, se reconfiguró en algo más saludable. Había comenzado a florecer un entendimiento mutuo. Las conversaciones se volvieron más honestas, y aunque aún había desafíos, estábamos dispuestas a enfrentarlos juntas. Había algo profundamente curativo en reconocer nuestras sombras tanto como un acto individual, como un viaje compartido en la búsqueda de la autenticidad. Finalmente, una tarde de otoño, mientras observaba las hojas caer, comprendí que cada caída era en realidad una beca de libertad. Las hojas caían sin miedo, abrazando la transformación. Así, empecé a ver mi vida como un ciclo continuo de aprendizaje y crecimiento. Aprendí que no se trataba de tratar de alcanzar un ideal, sino de existir en un espacio donde la autenticidad se volviera una forma de vida. A través de este viaje hacia la autenticidad, descubrí que aunque el dolor puede ser un maestro implacable, también es un poderoso catalizador para el autoconocimiento. Entendí que mi historia no era solo una serie de heridas y cicatrices, sino una rica narrativa de transformación. Reconocí cuán profundamente estaban nuestras sombras interconectadas en las historias de nuestras vidas, y, en ese entendimiento, encontré el valor no solo de sanar, sino de inspirar a otros a tomar su propio camino hacia la autenticidad. Al final, no solo había reclamado mi vida, sino que también había comenzado un legado de sanación para futuras generaciones. El aire fresco de la mañana se colaba por la ventana, mientras el sol empezaba a elevarse, inundando mi habitación con su luz dorada. Desperté con una renovada sensación de propósito. Había llegado el momento de practicar la libertad que había cultivado a lo largo de mis meses de sanación.
Esta libertad no solo consistía en una transformación interna, sino que se trataba de un compromiso activo con mi vida y con mi autenticidad. Con cada nueva práctica que implementaba, me sentía cada vez más alineada con la mujer que estaba comenzando a descubrir. Auténtica, empoderada y decidida a abrazar su verdadero ser. Una de las primeras transformaciones que decidí implementar fue la de establecer límites claros en mis relaciones. Era crucial para mí dejar de permitir que las opiniones ajenas definieran mi valor. Comencé a probar estos límites con pequeños actos cotidianos. Recuerdo claramente una vez en que una amiga me invitó a un evento social al que no quería asistir. En lugar de arrastrarme y decir que sí, respondí con firmeza: «Gracias por la invitación, pero esta vez necesito un tiempo para mí». Sentí la ansiedad dispararse en mi pecho, pero también una oleada de poder al reafirmar mis deseos. En lugar de sentirme culpable, experimenté una sensación de libertad. Establecer límites no significaba cerrar puertas, sino abrir una ventana a la honestidad. Mis relaciones comenzaron a transformarse, cimentadas en el respeto mutuo. Cuando me encontraba en situaciones incómodas, empecé a comunicar mis necesidades sin miedo a ser juzgada. Cada vez que hacía esto, un peso se alzaba de sí. Mi corazón y esa liberación se expresaba como una vibración positiva que tocaba a quienes me rodeaban. Con cada interacción, el proceso se volvía más natural, más liberador. La reconexión con mi madre fue una parte esencial de mi vida. Decidí tener otra conversación sincera con ella, esta vez centrada en cómo sus críticas habían moldeado mi autoestima. Cuando le hablé, mi corazón latía fuertemente, pero había una claridad. Desde que tengo memoria, he sentido que nunca era suficiente. Para ti, le confesé. En vez de entrar en la defensiva, vi una chispa de comprensión brotar en su mirada. Durante esa conversación, compartimos nuestras inseguridades y descubrimos que nuestras sombras estaban entrelazadas, formando un patrón familiar que necesitábamos desmantelar juntas. Las conversaciones con mi madre fueron difíciles, pero muy necesarias. A medida que ambas nos abríamos, aprendí que reconocer esas sombras no era un signo de debilidad, sino un acto de valentía. En los momentos de tensión, comenzamos a aplicar lo que habíamos aprendido sobre la comunicación efectiva. Respirábamos profundamente antes de responder. Practicábamos leer nuestros sentimientos sin interrumpirnos. Este enfoque fortaleció nuestros lazos y nos permitió explorar nuestras inseguridades juntos. Me di cuenta de que la honestidad genuina puede superar la herencia del miedo y de la crítica. Valiéndose de esta nueva base, decidí llevar la práctica de la libertad a mi entorno profesional. Mi carrera como psicóloga significaba mucho para mí y quería que reflejara un espacio de seguridad y apoyo. Por eso, inicié un grupo de discusión en la universidad. La idea era crear un ambiente donde tanto estudiantes como profesionales pudieran explorar sus propias búsquedas de autenticidad. La primera sesión estaba llena de nerviosismo, pero al hablar de mis experiencias de sanación, vi cómo la vulnerabilidad podía abrir puertas. A medida que compartíamos nuestras historias, comenzó a formarse un círculo de apoyo inquebrantable. Con cada encuentro, la conexión creció entre los participantes. Las conversaciones fluían con facilidad y se trataba de compartir tanto sombras como luces. Implementamos ejercicios de autoafirmación y visualización que ayudaron a cada persona a encontrar su camino hacia la autenticidad. Esa experiencia se convirtió en algo profundamente gratificante. No solo estaba sanando por mí misma, sino ayudando a otros a desbloquear sus propios caminos hacia la libertad. Comprendí que al proporcionar espacio para el crecimiento, estaba dejando un legado de sanación. Las historias compartidas en el grupo resonaban tan intensamente con las nuestras. Un día, un participante se levantó y compartió su experiencia sobre cómo había dejado atrás su preocupación por la perfección, abrazando cada aspecto de su ser. Caminar con él por su proceso fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida académica. Entendí que esos espacios se convertían en verdaderos catalizadores de cambio y cada historia compartida era un regalo entre los participantes. La experiencia me enseñó que la libertad no solo se logra a nivel personal, sino que se expande a medida que se comparte. Practicar la autenticidad me liberaba a mí, y ayudar a otros a hacer lo mismo se convertía en un regalo mutuo que nutría nuestras almas. Este ciclo de empoderamiento en el que la compasión y la conexión se volvían esenciales comenzó a marcar cada aspecto de mi vida. Me di cuenta de que la vida que estaba construyendo estaba llena de nuevos colores,
y cada acción se convirtió en un acto de amor hacia mí misma y hacia los demás. Fuera del ámbito profesional, en mi vida diaria, comencé a implementar estas prácticas. Hacía afirmaciones positivas en voz alta frente al espejo cada mañana, recordando que no necesito ser perfecta para ser amada. Estas afirmaciones estaban cimentadas en el amor que había comenzado a sentir por mí misma, un amor que había sido reprimido durante años. Cada día me acercaba más a la esencia de quien realmente soy, y la distancia entre mis antiguos miedos y mis nuevas fortalezas se fue acortando. Poco a poco, el dolor que antes había dictado mi vida se transformó en un maestro que hacía crecer mi resiliencia. Lo que una vez consideré como una carga se convirtió en un poderoso catalizador para el autoconocimiento. No solo reclamé mi vida, sino que también comencé a construir un legado de sanación que beneficiaría a futuras generaciones. En este viaje de autodescubrimiento, encontré no solo la libertad personal, sino también un sentido de propósito al inspirar a otros a tomar sus propios caminos hacia la autenticidad. Con el paso del tiempo, cada amanecer me traía una renovada sensación de propósito. Había abrazado la autenticidad y comenzado a florecer en mi nueva identidad. Mirarme al espejo se convirtió en un ritual significativo. Cada afirmación que me dedicaba era un eco de mi valentía. No necesito ser perfecta para ser amada. Se convirtió en mi mantra. Cada repetición era un paso hacia la liberación de la niña herida que había estado escondida durante tanto tiempo. Conforme mi conexión con mi madre se fortalecía, nuestras conversaciones se transformaban. Hablábamos abierta y honestamente sobre nuestras inseguridades, lo que nos permitía comprender que ambas luchábamos con las mismas sombras. Este proceso de sanación y apertura fortaleció nuestro vínculo, lo que me llevó a aceptar nuestras historias como parte de un legado compartido. Creé un espacio en el que podía ser auténtica, sin miedo a caer en viejos patrones de crítica. Al mismo tiempo, decidí llevar la práctica de la autenticidad a mi carrera. Inicié un grupo de discusión en la universidad, un espacio donde tanto estudiantes como profesionales pudieran explorar sus propios viajes hacia la sanación. La primera sesión fue un reto. La ansiedad se apoderó de mí, pero al hablar de mis experiencias, vi cómo la vulnerabilidad abría puertas. Compartir relatos de lucha y superación se convirtió en el corazón del grupo, creando una red de apoyo poderoso. La magia de estos encuentros radicaba en el intercambio de historias. Cada participante resonaba con las luchas de los demás, y juntos aprendíamos sobre la importancia de la autenticidad. Un día, uno de los asistentes se levantó y compartió cómo había dejado atrás su preocupación por la perfección. Fue un momento conmovedor que me llenó de gratitud. Comprendí que al fomentar estos espacios, también estaba construyendo un legado de sanación. Implementar prácticas de autocuidado se volvió esencial. Comprendí que, para poder ayudar a otros, debía cuidar de mí misma. Introduje rituales diarios como el yoga y la meditación. Estos momentos se convirtieron en refugios donde podía reconectar con mi esencia. Así, el amor que había comenzado a florecer en mí no solo me transformó a mí, sino que se convirtió en un faro que iluminaba a quienes me rodeaban. A lo largo de este viaje, el dolor se transformó en un maestro. Cada vez que sentía la sombra del miedo acechando, recordaba cuánto había crecido. Las historias de sufrimiento que antes me parecían solo cargas, se convertían en poderosos catalizadores para el autoconocimiento y la resiliencia. Con el tiempo, comencé a imaginar un futuro donde el legado de sanación que había comenzado a construir se ampliaría para incluir a muchos más. Quería que otros como yo encontraran su camino hacia la autenticidad sin miedo. Así, surgieron nuevas ideas, talleres, seminarios, incluso proyectos comunitarios que promovieran el bienestar emocional. Cada plan que trazaba llenaba mi corazón de esperanza, y el deseo de hacer una diferencia se convirtió en mi guía. Mi relación con mi madre continuó fortaleciendo. Juntas, comenzamos a explorar visiones de futuro juntos. Ya no éramos solo madre e hija, sino dos mujeres dispuestas a aprender la una de la otra, compartiendo nuestros sueños y luchas en un viaje continuo de amor y comprensión. Sentada en el parque, disfrutando de la brisa suave de la tarde, comprendí que cada paso que había dado me acercaba más a la esencia de quién era realmente. Mi viaje hacia la autenticidad no terminaba aquí. Toda mi experiencia había sido un proceso continuo de autodescubrimiento. Al mirar hacia el
Futuro, sabía que estaba lista para seguir eligiendo ese camino, no solo por mí, sino también por todos aquellos a quienes podría inspirar. Mi historia no era solo un relato de lucha, sino un testimonio de sanación,